Ya estamos en vivo en Facebook y no debe tardar de verse también por allá en Instagram, así que ya nos vamos a quedar por acá en Zoom. Le voy a dar compartir para que nos vean más personas. Ok. Ok. Listo. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, los que nos están siguiendo acá a través del en vivo por Facebook y por Instagram. Y pues igual, también un saludo a todos los que nos van a ver ya en la retransmisión por ahí. Pues primero saludarlos, continuar con la serie de episodios que tenemos de charlas bastante interesantes de comercio internacional en diferentes aristas. Hoy retomamos la serie de importación para emprendedores y en un tema muy importante para cualquier operación de comercio internacional, pero creo que también para los importadores, sobre todo los que van empezando, va a ser un tema muy crucial, la logística, así que ese es el tema del día de hoy, la logística como pieza clave en las operaciones de comercio internacional. Y para eso, como ustedes ya saben, la dinámica es invitar a algún especialista, a alguien del medio que abone a la plática para aprender y compartir comercio entre todos. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Javier Limón Zazueta. Es un colega del medio logístico aduanero del comercio exterior. Este episodio va de la mano con Yungo Logistics, así que sin más comentarios, yo les voy a dar uso de la voz a Javier para que se presente, nos cuente un poquito de él, qué hace, cómo llegó al medio del comercio internacional y de ahí empezamos. Hola Javier, bienvenido. Ok, muchísimas gracias, Astrid. De igual manera, repetirte de nuevo la invitación. Pues contento y pues emocionado de esta plática que nos gusta, lo que hacemos día a día y pues sobre todo compartir ahí lo mucho poco que sabemos con la gente y esperemos que les guste demasiado los temas que vamos a estar ahí platicando y pues ahí también charlando de cosas interesantes que les puedan funcionar. Yo como tal en comercio internacional, ahorita represento a la empresa Jumbo Logistics, estamos ubicados en Guadalajara y como tal brindamos servicios logísticos desde transporte marítimo, aéreo, terrestre, despacho anal, seguro de carga. Básicamente somos un forwarder, el cual pues ahí apoyamos a diferentes empresas dependiendo del proyecto que tengan, ya sea de importación o exportación. Entonces, básicamente, así a grandes rasgos y de manera breve es lo que hacemos. Yo ya como tal en el medio tengo alrededor de 6 años. He estado en varias empresas, sobre todo en Jumbo y en un anterior ya mucho más enfocado en el tema de logística y temas aduaneros. Entonces, pues aquí de algo sabemos del tema, empezar a platicar las dudas también que tengan y pues sobre todo cosas interesantes de la actualidad, de cómo está el mercado y pues sobre todo pues lo que trata el episodio del día de hoy, la logística como pieza fundamental para las operaciones y los negocios. Exacto. No, pues yo creo que ya con ese antecedente ya sabemos que con quién estamos hablando, que también comparte esta pasión por el comercio como todos los invitados que traigo yo por acá. Entonces, justo quisiera que empezáramos, Javier, un poquito explicándoles la figura del forwarder para la gente que no sabe, porque acá de pronto tengo gente pues ya especialista con más años en el medio a lo mejor que nosotros, pero también tenemos muchos emprendedores que de pronto estas cápsulas van indicadas hacia ellos porque son los que van empezando y de pronto quieren importar o quieren exportar y no tienen idea ni a quién acercarse y a veces les pregunta uno que si el forwarder, que si ya tienen y se quedan como, ¿y ese quién es? ¿Qué figura tiene? ¿Qué hacen? ¿O en qué les ayuda? Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí?
Claro que sí. Igual algo así mucho más sencillo de explicar, el forwarder o la función, la tarea, digamos, es unificar todas esas partes de la cadena de suministro para poderles apoyar, ya sea desde el transporte, la distribución o hasta el mismo almacenamiento de productos, materias primas. Entonces, desde ahí parte qué hace un forwarder. Muchas veces se dice mal que es un intermediario, porque como tal no es un intermediario, simplemente se encarga de hacer el enlace tanto con el proveedor, con el que va a embarcar, el comprador, y de igual manera también aquí entran en papel pues los agentes aduanales. Entonces, básicamente, ese es el eslabón que enlaza toda esa cadena de suministro y pues para estarles apoyando ahora sí que más que como un proveedor o una empresa que contratas o subcontratas, se tiene que ver más bien como una empresa, como una extensión de la empresa, para que se enfoque a lo que realmente los expertos o los especialistas saben hacer y ahora sí que les dejes hacer su labor y en base a eso, pues tú dedicarte a lo que realmente tú sabes o te corresponde. Entonces, básicamente eso es lo que sería hacer un forwarder. Como repito, pues ese enlace o ese eslabón de toda esa cadena de suministro. De acuerdo. Y no, y súper de acuerdo, y yo creo que ya lo hemos abordado en otros episodios donde hemos tratado como de definir las figuras dentro de una operación de comercio internacional que a veces decimos, bueno, importar es nada más comprar en el extranjero y traer, bueno, en esencia, pero para que eso suceda, o sea, desde la compra hasta que llegue a mi bodega, a mi empresa, hay un mundo de figuras que tienen que hacer sinergia, son eslabones muy importantes, entonces por eso la importancia como de definir quién es el forwarder. Entonces digamos que el forwarder es el que se encarga de ayudarnos con toda esta parte de la logística. A veces son los superhéroes de la operación porque ellos encuentran como esas rutas, esas opciones, los medios de transporte, van buscando las opciones idóneas para el tipo de operación que nosotros necesitamos. Y yo creo que resaltar la figura del forwarder y la importancia de escoger uno muy bueno es porque hay que tener en cuenta que el tema de logística va a ser muy importante para cualquier operación porque estamos hablando de que se puede, cosas como la seguridad de la mercancía, los tiempos, los costos y todo ese tipo de cuestiones pues van a afectar de cierta manera o van a incidir en los costos de la operación o en la forma en que esa mercancía llegue acá. Entonces, yo creo que es bien importante que nos enfoquemos a un buen forwarder que nos ayude a resolver esas dudas, inclusive antes, ¿no? Porque muchas veces, y me ha tocado la experiencia y tal vez a lo mejor a ti vamos empezando a platicar sobre eso, que muchos emprendedores inexpertos se dejan guiar por el vendedor y entonces el vendedor les recomienda al forwarder que a lo mejor a ellos les conviene o un agente de carga cualquiera y no necesariamente a veces es la mejor opción para el importador, por ejemplo, porque yo siempre les digo a tanto a clientes como a colegas que yo creo que es una de las cosas con las que uno, aparte de la gente aduanal, tienes que tener un forwarder con quien tú te sientas cómodo de trabajar, con quien tú confíes, que realmente te dé las soluciones que necesites. Entonces, lo que yo me he dado cuenta que los emprendedores hacen mucho es dejar sus operaciones de pronto en forwarders que a lo mejor ni conocen, ni tienen idea de quién son, que normalmente los elige el proveedor y no nosotros. Y pues ahí entran ya temas, ¿no? Que a lo mejor ya en alguna ocasión hemos platicado a veces, es que pues de pronto uno le dan una cotización por un envío, pero cuando uno es un experto no sabe que hay otras cosas adicionales que se tienen que pagar o papeles que se tienen que hacer, información que hay que proveer. Entonces, pues no sé, dime tú qué opinas al respecto, algo que te haya pasado similar. Tú que eres del lado del forwarder, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho lo que nos ha tocado en múltiples ocasiones, por ejemplo, pues uno cuando apenas se está animando a emprender, a lo mejor muchos por la falta de desconocimiento, o más bien por la falta de conocimiento,
y por el desconocimiento hacen la compra vía internet, ¿no? Que es lo más sencillo, pues estás a un clic, pero creen que la carga te va a costar 100 pesos y esos 100 pesos es lo que vas a pagar y la vas a recibir en la puerta de tu casa. Cuando pues hay todo un mundo atrás de lo que tú comentabas, cosas que hay que hacer, que hay gastos en destino, gastos en origen, se tiene que pagar flete, todo ese tipo de situaciones. Y a lo que iba siempre cuando alguien emprende, pues se les hace algo como muy sencillo de decir, yo lo puedo hacer todo. Entonces, ahí creo que a veces, digo, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero sí nos hemos topado con esas personas que dicen, yo me puedo meter a internet, yo lo puedo realizar, yo lo puedo comprar, pero a la hora de te va a llevar a lo mejor a tener gastos adicionales que no tenías contemplado o simplemente que no tenías presupuestado y a la hora de la hora, pues ni mercancía, ni forwarder, ni producto, o sea, te quedas sin nada. Entonces es algo importante primeramente y previamente a hacer una operación, acercarse con alguien pues experto en la materia, pues obviamente para una asesoría, preguntar, ¿sabes qué, Javier? Yo tengo este proyecto, lo quiero realizar de esta manera, dime si estoy en lo correcto, o qué tengo que modificar, qué tengo que hacer, qué necesito. Básicamente con eso tú ya tener más herramientas y pues no lanzarte ahora sí que pues al mundo de los negocios sin tener esa noción porque pues al final de cuentas es un capital, una inversión que pues nadie te lo está regalando. Tú estás creando un negocio o tratando de hacer un negocio con la intención de seguir creciendo o expandiendo tu compañía o haciendo una nueva empresa, pero sí es importante tener esa parte del forwarder. También algo importante que comentabas, pues forwarders hay muchos. Obviamente sí es importante tener un forwarder de confianza, que prácticamente tú le delegues tu departamento de comercio y teoría al forwarder, porque si estás cambiando de forwarder en forwarder, pues muchas veces ahí ya te estás basando más que en un servicio o en la confiabilidad de la empresa o la seguridad que ellos te están brindando, ya más bien te estás yendo por el tema precio. Entonces, igual cuando a veces te riges por el precio, a veces pues las cosas baratas pueden llegar a salir caras. Entonces, también es un tema fundamental en ese aspecto y también cuando un proveedor, sobre todo específicamente hablando de Asia, ellos te proporcionan o te comparten su forwarder, pues si aquí en México, ahorita en la actualidad, tú le marcas un forwarder, a lo mejor tú ni lo conoces y tú aceptas trabajar con un forwarder de Asia, específicamente de China, pues está mucho más complicado porque es alguien que primeramente no sabe si existe y si te va a responder. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo al momento de seleccionar con quién estamos trabajando al momento de hacer una operación comercial. Exacto, exacto. Y justo yo por eso siempre les voy a hacer la recomendación y a lo mejor los proveedores se pueden enojar por lo que les voy a decir, por lo que voy a decir, pero es que yo prefiero que los importadores mexicanos, sobre todo los emprendedores y sobre todo, pues, de pronto mis clientes, yo siempre les digo que yo prefiero trabajar con la logística diseñada a partir del forwarder mexicano, apoyado por un forwarder mexicano, porque siento yo que cuando nosotros como importadores nos metemos al tema de la logística y elegir a nuestro forwarder desde México, tenemos un poco más de control en ciertos procesos y también en los costos, ¿no? Porque es a veces donde ahí la mayoría de los emprendedores como que se asustan porque creen ellos que ya pagaron todo porque el proveedor les vendió hasta el flete, pero resulta que aquí hay que contactar a la oficina que es forwarder mexicana del forwarder asiático, por ejemplo. Nosotros estamos hablando de China, si no saben por qué estamos hablando de China es porque es como lo más común, todo el mundo ahorita quiere importar de China, la gran mayoría de mis clientes hacen lo mismo, seguramente Javier cotiza seguido fletes de China a México y a otras partes del mundo, pero es como el auge, todo el mundo quiere hacer comercio con China, sobre todo los importadores que andan buscando emprender, ¿no? Entonces les digo, yo sí prefiero y yo los invito así como recomendación, a lo mejor no pedida, que si ustedes van a hacer una importación,
Pues ya ni hablar de chica o mediano o grande, porque eso ya es muy subjetivo dependiendo de la persona, ¿no? Pero si ustedes van a hacer una importación y la están pensando y la están planeando, la misma recomendación de toda la vida es que se acerquen, como decía Javier, a un asesor antes de cualquier operación y que ustedes logren mejor tocar la puerta a un forwarder mexicano y diseñar ustedes a partir de ahí sus gastos para tener mucho más control. Yo sé que a veces cuando uno no sabe, pues se deja guiar por el vendedor, ¿no? El vendedor te va a decir, sí, yo te lo pongo. Y yo creo que vamos a entrar a un tema bastante interesante, porque muchas veces el proveedor no conoce de comercio, no conoce de logística, ellos solamente a veces venden, ¿no? Entonces, si tú le dices, por ejemplo, yo que estoy acá en Sinaloa, hay veces que nos dicen que nos van a mandar carga suelta a Mazatlán, entonces digo yo, ¿cómo? Pues Mazatlán no recibe carga suelta, recibe puro contenedor, ¿no? Entonces, eso es bien importante de acercarse primero al asesor, porque les digo, el vendedor les va a jurar que les va a poner en donde ustedes quieran, en la ciudad o en el puerto que ustedes quieran, y muchas veces ellos no saben. Entonces, cuando uno se acerca al forwarder o se acerca al asesor de comercio internacional, ellos sí te van a decir, a ver, espérate, él te va a vender donde él quiera, pero la mercancía no va a llegar ahí, entonces va a llegar a Manzanillo a lo mejor, y tienes que considerar estos gastos adicionales, porque hay gente que ya lo pagó, ¿no? Ya lo pagó y hay que resolver, pero en este caso la invitación es al revés, o sea, los que van apenas a emprender hay que decirles, vamos a buscar hacer la cosa organizada, a planear todo para que no haya sorpresas de que la mercancía no llegue a donde uno quiere, los costos y demás, porque te digo, eso ha sucedido mucho, que a veces el proveedor no sabe de esto y manda la mercancía a México a como se dieron a entender entre cliente y proveedor, pero resulta que pues la mercancía no llega al lugar que es. Digo, ahí es donde yo resalto la importancia de acercarse a un forwarder pues mexicano que nos oriente, que nos diga, ¿sabes qué? Si esa ruta sí existe o no, esa mercancía no va a llegar ahí, porque ustedes mejor que nadie conocen las rutas, los horarios, las fechas, conocen más o menos inclusive los temas de temporalidad, cuando están más cuando hay escasez, cuando hay más precios más económicos para los movimientos. Entonces yo digo que eso sí es como muy importante. Entonces esa es la recomendación. Acérquense antes de cualquier operación, sobre todo si es un gran volumen, porque entre más voluminosa de pronto la mercancía puede ser más tema de gasto sorpresa por ahí. Entonces acérquense a su forwarder acá desde México. Obviamente Javier los puede apoyar desde Jungo Logistics, acá nosotros también. Yo sé que suena comercial, pero ustedes acérquense al forwarder que ustedes más confianza sientan, pero háganlo desde acá, o sea, traten de planear eso. Va a llegar un punto en que van a ser expertos en esto y que seguramente va a dar la misma si le compran el flete al proveedor o no, porque ya van a saber cómo resolver. Pero les digo, esto va enfocado a los que van empezando porque no queremos esas sorpresas. Y digo, ahorita estamos hablando de marítimo y yo aquí ahorita Javier seguramente va a dar alguna otra observación sobre eso, pero estamos hablando de marítimo porque esa noticia ha estado pues básicamente todo el año y yo creo que finales del año pasado, que es la que quiero compartir y que hablemos un poquito de ella y quién mejor que un forwarder que nos explique acerca de qué sucedió con este tema del aumento en las tarifas, de la escasez de los contenedores, de la saturación de los puertos. Todos estábamos medio vueltos locos porque pues llegó un momento en que pedías una cotización, te daban un precio, pero no sabías cuándo se iba a subir. Tenían fechas estimadas, pero no había contenedores. Entonces, ¿cómo yo me traía esa mercancía de China? O en su defecto, estábamos acostumbrados a rutas de China, México, por ahí de los 2.500, $3.000, $3.500, hablando de contenedores, por decir algo, y de repente se nos van a $6.000, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Para la gente que no sabe, entiendo un poquito de cómo se mueven los precios, qué factores influyen y sobre todo este fenómeno que nos afectó a todos, que sí, en parte tiene que ver la pandemia, pero hay otros factores adicionales. A ver, te dejo a ti ahora que nos expliques. Sí,
Ahorita empezando con lo de del tema de escasez de contenedores y el alta del flete y demás, pues todo eso es un tema muy complejo porque son varios factores que todo se volvió como una cadenita y el porqué de la crisis de escasez de contenedores, altos costos de los fletes y la dificultad de obtener espacios. Eh, los principales factores, pues, desde noviembre del 2019, desde que se dio el caso, pues, del tema del COVID. Entonces, desde ahí, por cuestiones de la pandemia, muchos países empezaron a abrir aproximadamente del año pasado, porque pues en sí no tenían los recursos para enfrentar la situación o simplemente sostenerse. Afectó directamente a la actividad económica en cada uno de los puertos, porque se tuvieron que dar a la obligación o a la necesidad de tener que reducir pues fuentes de empleo, recortar personal, y pues eso también afectó porque pues ya no había gente que podía dar abasto al tema operativo en los puertos. Entonces, eso es uno de los factores. Y pues otro factor es que muchas fábricas y empresas empezaron a cerrar porque, por ejemplo, el ejemplo más claro, en China, creo que el primer caso pues fue por ahí de noviembre y estuvieron en cuarentena como 3 meses, pero 3 meses bien, no mal hechos, sino de que ahí sí no salían porque no salían. Y esos 3 meses, pues la actividad económica, las fábricas, las manufactureras, los proveedores, pues paró de lleno. Entonces, a partir de ahí, pues ya hubo un rezago de contenedores, tanto de saturación en los puertos y asimismo que no estuvieron circulando con normalidad. Entonces, contenedores que ya estaban listos a lo mejor en puertos destinos, pues se quedaron atorados porque pues no podían ser vaciados y poder regresar el contenedor ya sea a Asia o a la fábrica para poder tener esa circulación aún de vacíos. Y platico todo eso porque pues suena como de que, no, yo te puedo decir, ahorita están muy altos los fletes porque hay escasez de contenedores, pero, o sea, todos estos ingredientes o todos estos factores son los que empezaron a afectar y hasta la fecha, o sea, hasta el día de hoy los fletes ya se regularizaron un poquito, pero pues sí siguen muy altos. Cuando regularmente no se pagaba más de $2,000 por un contenedor de 40 pies, ahorita se está pagando alrededor de 7,000, 7,800. Y como bien comentabas, ahorita nos pueden dar validez de la tarifa de 5 días, de 7 días, cuando antes eran quincenal. Te decían, te voy a dejar la tarifa de $1,200 del 1 de marzo al 15 de marzo. Entonces, pues ya, tú ya tenías todo ese margen o rango de negociación con el cliente y demás, y poder también seguir preparando pues a los que ya tenían compras planificadas y todo eso, que pues siguieran con esa secuencia. Pero ahorita sí te están cambiando las tarifas por el mismo tema que estamos platicando de cómo fue que surgió. Y también agregando a eso, pues hubo muchas cierre de rutas mercantes, el cual, pues, a bajar la demanda mundial de productos, tuvieron que cerrar algunas rutas, ya que en muchos países pararon totalmente sus operaciones o de plano hubo empresas que desafortunadamente, desgraciadamente, pues, quebraron y no tuvieron la capacidad de poder, bueno, no capacidad, más bien, pues, por ciertas circunstancias de poder sostenerse. Entonces tampoco se le podía dar salida a los contenedores y que siguiera la circulación. Entonces, eh, todo ese tema y aunado ahorita lo que les voy a contar fue cuando China ya como tal hizo la reapertura de sus fábricas. Ellos, como bien les comentaba, pararon de golpe o de lleno 3 meses de confinamiento que estuvieron. Entonces, pues tenían ahí órdenes de compra rezagadas y órdenes de compra que tenían que cumplir. Entonces, gracias al apoyo del gobierno chino, pues empezaron a exportar por ahí si mal no recuerdo, de abril, ya de manera regular o de manera normal. Entonces, China empezó a trabajar a todo vapor en sus fábricas, exportar con normalidad. Y entonces, pues también más el rezago que tenían y empezaron a producir a lo loco, pues también se empezaron a salir contenedores sin tener vacíos de vuelta. Entonces, todo eso golpeó y hasta la actualidad sigue golpeando porque pues
desgraciadamente seguimos viviendo el tema de la pandemia y pues muchos negocios a lo mejor en vez de recuperarse, pues también van un poco a la baja y pues todo ese tema de circulación, ahora sí que oferta y demanda, pues es lo que hace que el tema del costo sea tan alto en la actualidad del flete marítimo. Ahorita hablando en el tema de logística marítima, Ujú. pero pues sí, era imposible atender la demanda de contenedores vacíos alrededor del mundo y es por eso que causó las alzas en las tarifas. Y pues eso sería prácticamente el contexto de manera muy compleja, porque bien te pueden explicar, no sé, en una llamada, es que ahorita no hay contenedores, pero tú te preguntas, ¿por qué no hay contenedores? Porque pues contenedores sí hay, el problema es que no están teniendo esa circulación como regularmente se hace, pues, cuando no estuvimos atravesando esta situación. Exacto. Oye, pues qué buen resumen, Javier. La verdad que en unos cuantos minutos nos diste como el panorama completo de que es una mezcla de ingredientes, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces nos quedamos nada más con la respuesta que nos dan a veces como a medias. Pues es que no hay contenedores. Sí hay contenedores, pero no están circulando. Y bueno, ¿y por qué está caro? Bueno, porque hay ciertos ingredientes que abonan a la mezcla que nos tienen en la situación actual. Y obviamente hay muchos escenarios posibles, perspectivas que ya inclusive se están circulando en las noticias, que puede llegar una baja o una nueva normalización también en los precios o en las tarifas, porque se espera que suceda una baja por el tema también de la demanda del flete, porque digamos que China va a bajar la rapidez con la que estaba produciendo y sacando mercancía, porque recordar por qué China y por qué influyó tanto, porque ellos pues se quedaron con mercancía estancada antes de su periodo de vacaciones de su año nuevo chino, regresan, entonces terminan de enviar lo que no alcanzaron a sacar, se congestiona más todo lo que ya están produciendo, entonces digamos que a partir por ahí de abril empieza como a bajar naturalmente cada año el tema de la demanda de los fletes internacionales, porque se calma un poquito el tema de sacar mercancía con esa velocidad que hacen en China, ¿no? Ese es un factor. Les digo, se está esperando que esta oleada se dé. Vamos a ver qué tan cierto es que llegue a suceder, qué tanto bajan, porque al final ese nada más es un factor. Como Javier les explicaba, hay muchos otros factores. La pandemia, como sabemos, no ha terminado, que seguimos en una nueva normalidad operando y el comercio internacional no se ha parado, se desaceleró en algunos países, pero pues seguimos trabajando con eso. Entonces, la verdad que muchas gracias con ese resumen. Los que no sabían de qué se trata ya entienden. Creo que los que estaban como de pronto con la incertidumbre de por qué estábamos ofreciendo fletes tan caros, pueden alcanzar a entender que no es un tema nada más del precio o de lo que de un forwarder o del precio de otro forwarder, sino que es un Es algo contexto ajeno totalmente. exactamente que uno no controla. Es un tema ya más económico, más fenómenos naturales y cosas que uno no realmente no puede regular ni controlar. Sí, y por ejemplo, o sea, para darnos un ejemplo, antes de la pandemia, o sea, un dato interesante, o sea, se movían al año alrededor del mundo 190 millones de embarques al año. Entonces, desde ahí hablas la magnitud de lo que representa la logística marítima y pues ahorita obviamente ese número pues tuvo una reducción por lo que estamos platicando y pues también hablando de números en México, créeme que también hay un poquito más de 40,000 empresas que también son importadores y entre ellos mueven 5 millones de embarques, bueno, en conjunto mueven 5 millones de embarques al año. Simplemente de esos 5 millones, 1.5, 1.8 millones de embarques provienen directamente de Asia. Y retomando otra vez el tema de la escasez de contenedores, ahorita pues está representando o afectando a nivel mundial. No es como que únicamente con Asia, únicamente con China, sino también lo podemos notar tanto en Europa, ahorita está afectando demasiado, y pues también ya está también golpeando lo que es Sudamérica. Pero sí ahora sí que es un tema mundial y pues esperemos que por el bien de todos esto empiece a resurgir nuevamente. Pues para que se empiece a reactivar la economía a nivel mundial, no únicamente aquí en México, pues sí, desearle el bien ahí pues a todas las empresas que les ha costado bastante tiempo y emprender, que sabemos que no es nada sencillo. Uh -huh. Entonces, esperemos que
pues con este año ya con diversos temas de la vacuna y demás, pues podamos empezar a tener un resurgimiento económico y que se empiece de cierta manera a normalizar el tema de los contenedores, de las tarifas, porque si antes a lo mejor un cliente, como comentábamos, que es algo ajeno a ti, que estaba la tarifa en 1,200 y la siguiente quincena estaba en 1,300, te peleaban porque había sido ese aumento de los $100. Y ahorita, ¿cómo le explicas a ese cliente que te peleaba esa tarifa de 1,300 que han estado hasta en 800, en $8,000, perdón, y 7,500? Entonces, sí es algo exageradamente, pues, el incremento que ha habido y esperemos que poco a poquito se empiece a regularizar eso. Exacto, sí, porque al final eso yo creo que algunos, al menos en lo personal, ha sido un factor en el que los emprendedores dicen, híjole, mejor me voy a esperar a ver qué pasa, a ver si bajan los precios para poder mover mi mercancía, porque al final les pega. Y si hablamos de México, en temas ya más aduaneros, la logística va a ser fundamental y el medio de transporte que elijamos va a ser muy importante porque al final ese costo de esa logística, de ese flete, el que gusten, ferroviario, terrestre, marítimo, aéreo, el que sea, va a incidir en el como incrementable. Entonces, digamos que si el flete está caro, se lo tengo que sumar a mi mercancía y de ahí se calculan mis contribuciones. Entonces, no nada más es por eso el tema, insistimos que el tema de logística es importante porque incide en muchos aspectos de la operación. En este caso, los costos están incidiendo no solo por lo que voy a desembolsar por mover mi mercancía, sino que también este mismo gasto va a incidir en lo que yo tenga que pagar de impuestos, porque acá en México así se calculan los impuestos a través de esa base gravable, o sea, mi valor de la mercancía más incrementables, en este caso estamos hablando de la logística, por ejemplo. Entonces, te digo, como tú, yo espero que esto poco a poco se vaya normalizando, se vaya regulando, al menos las tarifas se puedan, pues, de cierta manera acercar más a lo que estaban acostumbrados, porque la intención es que todos los que andan con intención de mover mercancía que lo puedan hacer, pues que no duden tanto, porque al final sabemos que todas las operaciones se reducen en matemáticas, o sea, hay que hacer números, hay que hacer costos, y si un costo se te mueve, ya tu precio a tu cliente lo puede que te dé o que ya no te dé, ¿no? Entonces, que te dé utilidad, perdón, o beneficio como a lo mejor antes estabas acostumbrado o como tú pensabas que iba a suceder. Entonces, pues sí, ojalá que el escenario se ponga mucho más positivo para todos esos que andan queriendo emprender a través de la importación, como estábamos hablando el día de hoy, para que no tengan esa limitante, vamos, que una vez que sepan de regulaciones y demás, que la logística no sea el pretexto, pues esa Sí, sería lo claro. padre. Entonces, hemos estado hablando de marítimo porque es como que el boom, el fenómeno que ha afectado a muchísima gente, sobre todo a los emprendedores que a lo mejor más a gran escala están importando, o sea, que mueven a lo mejor un pallet, dos pallets, hasta contenedores completos. Por eso estamos hablando como de marítimo, porque ha sido un fenómeno como muy importante todo lo que ha durado la pandemia. Sin embargo, pues tenemos otras opciones de logística y aquí es donde me gustaría que nos contaras, porque mucha gente dice, es que el marítimo es más barato. Pues sí, es barato, la gran mayoría de las veces, comparado contra otros medios de transporte. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de las personas se quedan en decisión entre aéreo y marítimo cuando hablamos de rutas pues muy lejanas, ¿no? Que no son aquí continuas las fronteras, que a lo mejor solamente dependeríamos del carretero, o sea, terrestre o a lo mejor ferroviario cuando son casos muy específicos de ciertas mercancías. Pero a lo mejor que nos contaras un poquito de en qué caso se recomienda aéreo, en qué caso se recomienda marítimo, más o menos cuáles son las tarifas. ¿Es cierto que el aéreo es lo más caro que hay o va a depender de qué factores para definir si es una opción más económica a lo mejor que un marítimo o algo? No sé, ¿qué nos puedas contar sobre eso? Sí, claro. Aquí ahora sí depende también el tipo de proyecto y la urgencia que tengas. Pues entre mayor urgencia tengas, obviamente el aéreo es el que te va a ayudar a tener la mercancía lo más pronto y lo más rápido posible. Por ejemplo, también, digo,
pues me da curiosidad porque al momento de cuando fue el inicio de la pandemia, pues todo el mundo quería traer cubrebocas, todo el mundo traía cubrebocas, todo el mundo traía así. Entonces, pues también pensaban que era como hacer una compra en Alibaba o AliExpress, algo así por el estilo. Entonces decía, no, yo compro la caja de 10,000 piezas y me salen 1,000 pesos y me va a salir 1,000 pesos ya puesta aquí en México. Y a lo que tocaba con ese tema es de que sí había, por ejemplo, teníamos proyectos de personas pues, del sistema de la salud en el cual, pues, sí necesitaban como tal ese tipo de herramientas, que era, pues, la mascarilla o los cubrebocas, y, pues, por la urgencia y el tema de escasez también que había de cubrebocas, tanto aquí en México y alrededor del mundo, pues, la recomendación siempre era que lo hicieras por aéreo. Obviamente te iba a salir un poquito más costoso, pero pues obviamente ibas a cubrir esa necesidad o esa parte que necesitabas ahora sí que importar, sin necesidad de estar esperando si ibas a encontrar espacios, si a lo mejor ya se llenó el contenedor del consolidado con los demás clientes. Entonces, siempre la urgencia es vital para tener ese tipo de decisión. Si te urge, pues sí, la mejor opción es el aéreo. Ya en cuestión, ahora sí, hablando de temas de costos, pues sí es un poquito más elevado que el tema de marítimo, por lo mismo, porque es un poquito, se puede llamar eficiente en al tema de tiempo de tránsito, Ujú. pero, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que simplemente, pues ahora sí ya sería evaluar cuál es la mejor situación, comparar y hacer un análisis de las cotizaciones. Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a nuestros clientes tener un análisis si es un embarque pequeño y de poco peso, que a lo mejor el volumen no es mucho, porque también hay que tener en cuenta que al momento de embarcar en un aéreo, pues se toma ahora sí que el peso cargable lo que es mayor, si el peso volumétrico o en kilogramos. Entonces, eso también para que lo tengan como factor y ustedes también más o menos ya puedan hacer como ese juego financiero de que, no, pues si mi paquete es solo una caja, pero pesa 1 tonelada, a lo mejor no me conviene tanto moverlo aéreo. Pero si son 50 cajas y pesan 50 kilos, a lo mejor ahí sí ya te conviene moverlo aéreo. Ahí sí ya uno juega financieramente qué le conviene más, qué le es más redituable y básicamente así es como se manejan los costos. Entonces, se manejan diferentes tipos de aerolínea, hasta se pueden manejar por medio de paqueterías, las que todos conocemos, DHL, UPS, FedEx, también son carriers importantes, o también se usan pues vuelos comerciales también como medio de vía de carga o transporte, o que hay aviones exclusivamente para carga. Entonces, sí quería tocar el tema ahí del costo y que también pues uno analizara qué le conviene más. Y ahorita lo que estamos platicando en el piso de que para los emprendedores, que igual no se desmotiven por el hecho de lo que estamos viviendo actualmente ni nada de eso, sino al contrario, buscar nuevas posibilidades, nuevas opciones de poder concretar ese proyecto que tantas ganas tienes y que no te desanimes. Pues, si a lo mejor no puedes traer un contenedor completo por el tema que los fletes están demasiado altos, entre 6,000, 7,000 dólares, pues puedes traerte un consolidado y en ese consolidado puede ser aéreo, a lo mejor un embarque pequeño y en base a eso ir moviendo el producto que tú ya tienes en mente o tienes la idea de comercializar, distribuir o traer materia prima, para que eso no te detenga. No por el hecho de que los fletes estén altos o estén caros o estén baratos, eso no influye tanto en el proyecto de cada quien, sino ahí tú puedes ir haciendo de poco a poquito y a lo mejor si vas trayendo de consolidados, a lo mejor lo que te vaya resultando, te vaya siendo redituable de esa mercancía o de ese producto que vendas, a lo mejor de ahí ya puedes tener la opción o la posibilidad de traer un embarque ya mucho más grande. Entonces, ese sería como un consejo, que no se desmotiven, al contrario, busquen opciones, pregúntenos qué les conviene más, cómo hay que hacerle y sobre todo, regresando un poquito al principio, pues evitar ese tipo de historias de terror que por el hecho del desconocimiento, pues terminas pagando de lo que supuestamente uno iba a pagar 1,000 pesos, terminas pagando 8,000 pesos. Entonces, todo ese tipo de situaciones, tanto pues Garzot y Jumbo, pues estamos para evitar
pues ahora sí que esas historias de terror y pues todo salga conforme a lo planeado y pues se tenga un mayor control también de lo que se quiere hacer. Exacto, no, pues la verdad que mejor no lo pude haber dicho, ahí está la recomendación, no se desanimen, hay que buscar el cómo sí. Tengo una amiga que siempre me decía, es que hay que buscar el cómo sí y a veces generamos proyectos que en esta situación no se ven tan viables, pero si lo reestructuramos podemos empezar y hacer que las cosas sucedan. Obviamente todo planeado, siempre se los voy a decir, en comercio internacional todo va a depender de la ruta, del producto, de la cantidad. O sea, son un chorro de factores del producto, sobre todo va a incidir mucho en las opciones que tengamos, pero siempre podemos, si lo planeamos bien, tener opciones para hacer que ese proyecto se consolide al mejor costo posible, porque al final, para que sea negocio, tenemos que hablar de costos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, y Entonces, una parte importante, perdón que te interrumpa, una parte importante ahí también es el forward, porque ahí como tal es nuestra labor de lleno optimizar recursos, tanto en cuestión de tiempos y costos. exacto. Entonces, ahí como bien mencionabas al principio, el forward creo que le busca una solución al cliente para optimizar recursos y sobre todo, pues le sea redituable a la operación. Yo no me voy a traer algo que me cueste 1,000 pesos y aquí pues salga pues a penitas o que a lo mejor de ganarle le pierdo. Eso pues ahí sí ya no sería negocio. Entonces, siempre como forward nosotros buscamos esa solución competitiva para brindarles pues esas posibilidades de que les puedan aún salir los negocios que sean redituables y todavía tengan un mayor margen de utilidad. Obviamente nosotros nos encargamos, no es como que yo le diga a mi agente en Asia o en Europa de que, ¿sabes qué? Quiero traer un embarque de 40 pies, ¿cuánto me sale? Sino que en ese país yo tengo diversos agentes y busco la mejor opción. A lo mejor el tiempo en tránsito es un poquito más de tiempo, pero es más barata la tarifa. O a lo mejor la tarifa es un poquito más alta, pero el tiempo en tránsito es menor. Entonces ahí también nosotros hacemos el análisis y ya hacemos esa labor o esa tarea por parte del cliente para decirle, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción que tenemos, la mejor opción que hemos encontrado y lo que más se apega a tus necesidades. Exacto, no, pues yo creo que ya abordamos de manera general una introducción a la logística, ya les decimos por qué es importante, hablamos de lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema de la logística, el reto que se ha vuelto para muchos gente que está importando, también a los que están exportando, y pues yo creo que me gustaría ir cerrando con alguna experiencia, porque yo sé que ustedes como forwarders, pues ven un mundo de operaciones desde unas muy sencillas hasta unas muy complicadas. No sé si se pueda que nos compartas alguna experiencia, alguna carga proyecto, alguna mercancía que movieron y fue un reto o aprendieron mucho después de ese movimiento o algo que, no sé, porque de pronto aquí tengo estudiantes y les llama mucho la atención la logística, entonces para que conozcan una experiencia o algo que pudieras contarnos de algún movimiento logístico que hicieron que creas que pueda ser interesante. Sí, claro, pues interesante es el día a día, porque siempre hay inconvenientes de cosas ajenas a uno, entonces uno, como comentaba, siempre tiene que tratar de darle la solución y reaccionar y responder lo más rápido posible. Entonces, el día a día, pues es interesante siempre, porque siempre llega a haber algún inconveniente en temas logísticos. Pero, por ejemplo, lo que te puedo comentar en base a mi experiencia, una empresa de Guadalajara que importa químicos para el tema de hacer cosméticos, jabones, cremas y todo ese tipo de asuntos, ellos son importadores de químicos. Entonces, pues el químico pues es una materia peligrosa y aparte es un producto de difícil identificación. Entonces, porque pues viene en el líquido y pues si viene de Asia y por ejemplo si llega al puerto de Lázaro Cárdenas, entonces a veces ahí hasta el mismo criterio de aduana o se malinterpretan las cosas, entonces siempre ese tipo de productos pues hay que tenerlos bien trabajados, conocer bien al proveedor, saber bien qué están mandando y de preferencia también hacer prueba de laboratorio desde origen, porque el importador, a veces como forwarder, uno es el importador,
y el que en dado caso era un químico para hacer shampoo, pero a la hora de la hora era un químico para hacer otra cosa, pues el responsable o el que tiene la obligación de esa carga soy yo. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí hay que revisarlas desde origen, desde preferencia. Y bueno, también al momento de embarcar ese tipo de productos, porque cuando están en alta mar, pues dentro del contenedor, pues se llega a ver hasta 50 grados. Entonces, también que se dé la instrucción de que pues acomode de manera correcta, donde menos le pueda dar esa temperatura tan alta por cualquier cosa, porque pues en sí son corrosivos, son explosivos y pues siempre tratar de tener ese tipo de cosas bien planificadas y mandar instrucciones de manera correcta para que no represente pues ningún error, vaya. Y otros casos, pues también el tema de seguros de carga. Ahí hay veces que pues simplemente en alta mar hay contenedores que se van al agua o de plano no están bien posicionados y a veces por la seguridad de la embarcación se tienen que echar contenedores al agua o simplemente en el transporte del puerto a destino final, pues hay volcaduras, hay robos, hay incendios. Entonces, también siempre como recomendación, por la más carga mínima que sea, tener tu carga asegurada, porque luego es que tú, Javier, no me dijiste y tú me vas a pagar la mercancía, cuando pues eso, nosotros te damos el servicio, pero si tú no me dices, Javier, quiero que mi carga venga asegurada, eso ya ahora sí depende de cada quien, y eso es un punto muy importante, porque pues a la hora de la hora, como comentaba también hace poquito, pues es capital tuyo, no es dinero que te han regalado ni nada, entonces tienes que cuidar todo ese tipo de cosas y siempre anticiparte pues ahora sí, desgraciadamente, a lo malo y estar pensando pues en todas esas cosas que pueden llegar a suceder, que es como la tipe que dice, no, a mí nunca me va a pasar o a mí no me ha tocado, pero pues uno nunca sabe y pues lo mejor es estar preparado para ese tipo de situaciones y pues ahora sí evitar sorpresas que pues se tengan que ver pues vistos directamente en el bolsillo y tengas que desembolsar costos adicionales que no tenías presupuestados. Bueno, no, pues con eso ustedes ya tienen un panorama que hay productos que son más retadores que otros a la hora de la transportación, que hay que cuidarlos de forma diferente. Entonces, yo también, como maestra, de pronto me preguntan que sí, qué opino yo de la gente que está en logística y yo les digo que yo los respeto totalmente y los admiro porque de pronto tienen que tener mucho estómago para ciertas cosas que no controlan, pues porque ustedes a veces tienen la presión de que si el embarque va a estar a tiempo, que la unidad esté donde tiene que estar, que el embarque esté en el puerto que tiene que ser, que los papeles se hagan correctamente. O sea, a veces ustedes tienen que trabajar sobre presión y sobre todo con cosas que no controlan. Por ejemplo, ustedes de pronto dependen también mucho de cómo está el clima, por ejemplo, de un mundo de personas también, porque al final hablamos de logística y pareciera que hablamos de un eslabón y de una persona, pero dentro de la cadena de logística pueden haber un mundo de personas integradas. Entonces les digo yo, la verdad que el que esté en logística tiene que apasionarle eso porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas inesperadas, como tú decías, todos los días pasan cosas interesantes estando dentro del medio logístico. Y pues nada, para que sepan si por acá hay estudiantes que les gustaría especializarse en eso, la verdad que logística es algo de lo más padre porque realmente están en campo, están viendo, están interactuando todo el tiempo con un mundo de personas y están ustedes haciendo que suceda la operación, porque habemos muchos eslabones, sin embargo, el de logística es el que realmente se encarga de hacer llegar la mercancía donde tiene que llegar. Entonces, yo creo que eso es de lo más rescatable. Y bueno, pues yo creo que por ahí quedó muy bien la información del día de hoy, el episodio de hoy, que suena a introducción, que ya veremos o planearemos por ahí algún otro tema igual de logística, pero más específico quizás que abordemos Claro. otro tema, porque yo creo que da para muchísimo más. Por ejemplo, tú ya nos diste introducción con el tema de los seguros de carga en los envíos, pero hay muchas cosas que por ahí pudiéramos abordar en algo adicional.
Lo vamos a pensar ahí Javier y yo, a ver qué sucede. Por lo pronto, pues no sé si quieras compartirnos alguna recomendación más para los emprendedores, para los estudiantes que quieren meterse al mundo de logística, algo que nos quieras dejar así como retroalimentación para ellos. Claro que sí, pues yo desde que tengo uso de razón, pues siempre hemos estado en crisis. Entonces, que eso nunca los detenga, como dicen, o crisis o creces. Entonces, que no se desanimen, siguen buscando ahí sus proyectos y si tienen la duda más mínima, lo que sea, acérquense con alguien que realmente los pueda asesorar y así sea el amigo de un amigo, pero que ese amigo del amigo en verdad sí se dedique a algo pues en el medio de la logística o de aduanero. Y pues nada, sería mi recomendación a los que quieren estudiar. La verdad es algo muy padre. Por ejemplo, a mí me gusta desde cuando voy en carretera que voy viendo hasta los contenedores. O sea, es algo que digo, ¿de dónde vendrá? ¿Vendrá de Veracruz? ¿Vendrá de Manzanillo? O sea, cositas así muy, muy mínimas, pero sí es algo que te apasiona, que te gusta. Y como comentabas, estás en contacto con gente desde la India, de Brasil, de China. También puedes formas muchas relaciones comerciales tanto con agentes de diferentes países y asimismo con los clientes. Y también es algo padre porque pues sí, no que te lleves al amigazo del mundo, pero pues sí, sí tienes ahí ya varias amistades con las cuales pues hasta la relación comercial se hace un poquito más amena y hasta de cierta manera un poquito más sencilla y pues también es algo padre. Y los emprendedores, pues que no se desanimen y los que quieran estudiar, hay diferentes ramas pues de logística o de comercio y demás, pues también enfocarse ahí a qué les llama más la atención ya sí sería irse por lo aduanal, lo logístico o algo ya más enfocado a las relaciones internacionales, cositas así. Entonces, nomás ahí qué energía quieren canalizar en qué carrera y que pues es algo muy padre y que aprenden de muchísimas cosas. Ya está, pues perfecto, ahí escucharon. Voy a revisar acá si tenemos alguna pregunta, alguna duda por ahí. Si alguien por acá que está en vivo tiene alguna pregunta, alguna duda, ahorita es cuando la pueden hacer. Yo voy a revisar acá los comentarios. Pues tenemos aquí algunos saludos. Vamos a ver si alguien más deja por ahí alguna pregunta. Si no, igual, si no las alcanzamos a leer, pueden dejar sus preguntas y les aseguro que las contestamos, se las hago llegar a Javier o las que yo pueda contestar, yo se las respondo, para que podamos seguir compartiendo cápsulas así de comercio, de logística, temas aduaneros, porque al final pues podemos hablar muchísimo de esto y de una forma así tan amena. Yo creo que, como decía, rescatando lo que dice Javier, al final a veces haces amigos o al menos generas relaciones más estrechas con quienes estás trabajando porque al final formas un equipo. Tal vez no están todos dentro de la misma empresa, pero somos eslabones de una misma operación. Entonces, cuando logras hacer esas relaciones, salen cosas como la de hoy. Así fue como Javier aceptó estar por acá con nosotros Muchas gracias. compartiendo. No, a ti, al contrario, agradecerte que estés hoy con nosotros por acá compartiendo toda esta información importante. Yo nada más, antes de despedirnos, porque no veo aquí bien las preguntas, pues dejar que nos digas en dónde te podemos contactar, en dónde seguimos a Jungo, en qué redes sociales están. Cuéntanos para que nos busquen por ahí. Ok, perfecto. Sí, pues como les comentaba al inicio, estamos ubicados en Guadalajara y en nuestras redes sociales, en Facebook nos puedes buscar como Jungo Logistics y en Instagram como jungo.logistics y pues ahí viene toda la información, todos nuestros datos y pues también cualquier asesoría, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos a la orden pues en servicios logísticos para pues apoyarles en lo que necesiten. Y Perfecto. espero que sea el primer episodio de muchos. Ahí luego nos vamos poniendo de acuerdo, también viendo las preguntas para ir, pues complementando lo que ya vimos en este inicio. Exacto. Pues ahí está, ya tienen este contacto.
Ya les pasó Javier las redes de Yungo para que se acerquen a ellos. Cualquier duda adicional que tengan, también las que lleguen a través de mí, las hacemos llegar. Nosotros vamos a estar trabajando en algunos proyectos, entonces igual vamos a ver qué más salen de estos episodios, así que pues nada, no me queda más que agradecerles a todos que hayan estado aquí el día de hoy, que nos hayan acompañado en otro episodio más. Esperemos que les haya gustado mucho, que sigamos compartiendo estas cápsulas. Yo lo dejo en redes sociales para que lo puedan compartir y pues nada, así vamos a cerrar este episodio más de importación para emprendedores. Pues nada, nos vemos en la próxima.